Lo tendría que decir es que este asunto del calentamiento global y del cambio climático global que se ha discutido desde hace mucho tiempo, pareciera que ya hay una coincidencia en el mundo de la ciencia y de la academia en el sentido de que efectivamente hay un cambio en el clima global. O sea que ya no, pareciera que ya sobre eso hay una coincidencia porque son muchos los hechos incontrovertibles que indican que allí hay un fenómeno que está ya caminando. Fenómeno que está pues fuertemente vinculado, lo tiene como una de sus causas fundamentales, la actividad de los seres humanos sobre la naturaleza, la actividad de la especie durante mucho tiempo actuando sobre la naturaleza y particularmente actuando como hemos actuado, no sé, en los últimos 200 años, particularmente desde el inicio de la revolución industrial la llegada del mundo a la economía capitalista. Esto generando pues gases de efecto invernadero que están en la base de este problema y generando daños ambientales supremamente grandes. Hoy, y cosa que no me alegra, este evento sucede en unos días en que en Colombia los hechos nos están llamando la atención sobre la gravedad de lo que estamos hablando, este invierno que se está padeciendo, aun cuando suene paradójico, porque en calentamiento global entonces hay un invierno grande en Colombia. Bueno, ese es parte del fenómeno, en unos sitios grandes inviernos, en otros sitios grandes sequías, nos tocó en suerte en este momento grandes inviernos, pero a quienes nos escuchen y no sean especialistas en el tema, entiendan que fenómenos como estos, terriblemente dañinos sin duda, tienen que ver con el tema que nos ocupa. Lo digo como una especie de evidencia de que no son, digamos, especulaciones, sino que allí hay realidades. Ahora, las amenazas pues son inmensas, este problema de las sequías, problemas de inundaciones y de inviernos muy fuertes, riesgos grandes o riesgos no, realidades de incendios forestales muy difíciles de controlar, daños en las cosechas que amenazan pues la propia seguridad alimentaria global, más y mayores huracanes. Estoy señalando cosas que están sucediendo y que pueden y que van a suceder seguramente agravadas en la medida en que este problema no pueda controlarse. Hay riesgos muy grandes de aumentos del nivel de las aguas del mar con relación a los continentes que podrían inundar o que inundarán áreas urbanas densamente pobladas que pueden producir catástrofes supremamente complicadas, daños en los bosques y en las selvas, nuevas plagas que hoy se localizan en ciertos nichos ecológicos, pero que pueden cambiar y avasallar otras áreas de la geografía y causar nuevos daños. O sea que estamos hablando de un problema, yo no quiero detenerme en detalle, ya los especialistas dirán más cosas, sí, pero lo que llama la atención es que son hechos de extrema gravedad y que quienes nos escuchan tendrán que entender que estamos hablando de un problema supremamente complicado que amenaza en materia muy grave la propia presencia pues, de la especie sobre el globo terrestre. Lo otro que uno podría señalar es que en buena medida este es un fenómeno de los últimos años, decía yo a partir de la revolución industrial, que va a desatar unas fuerzas productivas descomunales, el desarrollo científico y tecnológico de los últimos 2 siglos ha generado, le ha permitido a los seres humanos manejar una fuerza productiva descomunal, capaz de afectaciones al medio ambiente y a la naturaleza que antes no podíamos ni siquiera imaginarnos. Para dar un ejemplo a la mano, uno ve estos proyectos de la minería de cielo abierto y realmente queda uno es algo así como anonadado de ver el poder de la tecnología que allí se está desarrollando en lo que tiene que ver con tecnologías, con maquinarias, y así podríamos poner otros muchos ejemplos que afectan, por supuesto, el medio ambiente, los procesos, por ejemplo, de deforestación, es decir, la cantidad de selvas y bosques derribados en los últimos años es de unas cantidades capaces de afectar el clima sobre todo el globo terrestre. Luego, digamos que, y esto quiero enfatizarlo, en buena medida en la base de todo este asunto está el desarrollo científico y tecnológico, que es una cosa que además es de la naturaleza de los seres humanos, hacer esfuerzos por transformar la naturaleza, se supone en beneficio de la humanidad, utilizando instrumentos y utilizando herramientas. Pero siendo eso cierto,
también es cierta otra cosa que voy a afirmar. En últimas, no es en sí mismo un problema del desarrollo de las fuerzas productivas y de la ciencia y la tecnología, sino de un determinado uso que se le ha dado a esa ciencia y a esa tecnología, una determinada manera de usarla, porque los instrumentos finalmente, muy en términos generales o cuando pueda haber casos particulares donde pueda discutirse, digamos, actúan es de acuerdo al uso que los seres humanos le damos a esos instrumentos y a esas herramientas y a esas tecnologías. Y afortunadamente, digamos, puede uno decir también que la solución a estos problemas, o el enfrentar este problema del calentamiento global de la mejor manera, en parte es un problema que nos podemos plantear porque también ya tenemos conocimientos científicos y tecnológicos que nos permiten abordarlo. O sea, en el propio causante del problema pueden encontrarse parte de la solución del problema del que estamos hablando. Entonces, al punto al que quiero llegar, con este par de breves comentarios anteriores que espero no me resulten muy esquemáticos, es que más que un problema que aquí ante lo que estamos es ante un problema del modelo económico y social, de una determinada manera como los seres humanos decidimos o decidieron antes que nosotros relacionarse con la naturaleza, incluso un poco a partir de ideas que vienen de muy atrás, de intentar pensar o de señalar o actuar en la práctica como si los seres humanos no fuéramos parte de la naturaleza y pudiéramos hacer con el resto de la naturaleza cualquier cosa y que eso no iba a terminar afectándonos a nosotros mismos, con un poco de una idea que fue común en mucho tiempo de que la naturaleza era infinita y que cualquier cosa podría hacerse sin que nada pasara. Entonces quiero expresar que el punto central del asunto, el tema fundamental que hay que abordar no es tanto el tema de la ciencia, de la tecnología, etcétera, sino el tema de qué tipo de estructura económica y social tenemos que sea capaz de abordar estos problemas en beneficio de la humanidad y no en beneficio de unas cuantas personas o sociedades o grupos que han venido aprovechándose de ese desarrollo en su propio beneficio, a riesgo, y no solo a riesgo, sino ante la realidad de hacerle daños inmensos a todo el resto del género humano, hasta el punto de estar contribuyendo o generando un problema del calibre del que estamos hablando. Entonces estamos hablando de un modelo económico que habla de la codicia, que yo diría que pone la codicia al mando, ¿no? como factor central de todas las decisiones y como manera supuesta de resolver todos los problemas que padecemos. Un consumismo en no pocos casos no voy a decir irracional, porque tiene una racionalidad, pero que a ratos pareciera irracional, ¿no? en centrar cualquier posibilidad de progreso en una especie de actitud enfermiza frente al poseer más que al ser, ¿no? Que por supuesto nos empuja a la utilización de los recursos de la naturaleza en un grado de estrés, de presión, agravada por el aumento de la población que nos crea pues inmensas dificultades. Y en esto hay que decir con franqueza que juega un papel bien negativo, digamos, las formas que ha venido asumiendo el capitalismo en los últimos años, estas que hemos llamado del libre comercio, del neoliberalismo, que más que nunca, incluso de una manera brutalmente cínica y descarada, pone la ganancia al mando, la codicia al mando, casi que como única cosa que supuestamente debe movilizar al ser humano y hacerlo actuar en sociedad con todos los inmensos riesgos de los que estamos hablando. Ahora, dentro de esto también es bueno señalar una cosa, es que aun cuando el problema es un problema global, el aporte al daño global no es igual. O sea, Colombia contribuye, Bolivia contribuye, todos los países de la Tierra contribuimos, pero la causa fundamental del problema tiene que ver con potencias como Estados Unidos, que precisamente, y otras potencias, que precisamente por tener desarrollos productivos mucho más fuertes que los nuestros, niveles de consumo bastante superiores, son capaces de hacer daño y efectivamente lo hacen en proporciones bastante más grandes. Esto es importante señalarlo porque tampoco podemos aceptar que se reparta a prorrata, ¿sí? las causas del problema y mucho menos las soluciones,
porque en las soluciones, por supuesto, los aportes tendrán que ser diferenciados en la medida en que las situaciones son distintas. Y como parte de este problema, yo diría que hay que señalar también un hecho que debe ser debatido con todo rigor, ¿no? En este problema han jugado un papel muy positivo y muy importante todos aquellos que desde hace muchos años convirtieron las banderas de la defensa del medio ambiente en banderas de sus vidas y que durante mucho tiempo fueron vistos incluso como unas especies de anacoretas que andaban diciendo cosas que como que no tenían nada que ver con la realidad, eran como los locos de los países. Bueno, homenaje en el día de hoy a esas personas porque fueron capaces de ver primero que otros las cosas que podrían terminar sucediendo y cómo sin duda han jugado un papel bien clave en esto. Pero también hay que decir una cosa, estos causantes de estos problemas juegan todas las cartas y ha aparecido también, hay que decirlo con franqueza, un ambientalismo que más que apuntar realmente a solucionar estos problemas y asumiendo con todo valor las decisiones que hay que asumir si queremos de verdad enfrentar estas realidades, entonces termina siendo de una u otra manera cooptado por los mismos grandes poderes que generan el fenómeno, cosa que por supuesto es de una enorme gravedad y que no se exige hacer un debate franco y abierto. Yo pienso que en este tema, como en todos los temas de la vida, de la economía, de la política, de las relaciones sociales, si algo debe abanderar el mejor de los ambientalismos es el debate franco y directo y claro y decirle a las cosas por su nombre y llamar al pan pan y al vino vino. Y que sea en el debate donde, bueno, termine, digamos, demostrándose quién tiene la razón y quién no la tiene y en eso al final terminamos ganando todos. Dentro de esto hay que señalar que esta lucha, por supuesto, tendrá que tener espacios nacionales y locales, como efectivamente lo tiene este evento que estamos haciendo aquí, pero por sobre todo también es una lucha de carácter global, porque el fenómeno es un fenómeno de carácter global. Yo ahí creo que es momento también de señalar que si algunos muy poderosos globalizan los horrores que globalizan, pues hay que globalizar la resistencia también, pero sin abandonar, por supuesto, las responsabilidades nacionales y locales que a cada uno de nosotros nos toca. Y en ese sentido hay que resaltar el papel del gobierno de Bolivia y de su presidente, el señor Evo Morales, que se ha echado, digamos, sobre sus espaldas, que parecieran ser débiles en el sentido de que no es una de las grandes potencias del mundo, pero que contienen un gran valor moral y de espíritu de lucha y de capacidad de decisión, echarse al hombro temas como este que sin duda son bien difíciles y que generan resistencias y nos crean enemigos no poco poderosos. Por último, es un poco mi deber político terminar esta presentación para que hablen ustedes que conocen de verdad de estos asuntos, señalando que para el caso de Colombia no son buenas las posibilidades con el nuevo gobierno, esto tengo que decirlo de manera clarísima. Yo sé que sobre este gobierno se han creado muchas ilusiones, yo estoy en el derecho y en el deber de decir que no las comparto, cero ilusiones con esta administración. Creo que en lo fundamental, en lo determinante, en lo que marca las diferencias, este es un gobierno idéntico al anterior, particularmente en estos temas. Y estoy leyendo mucho una opinión del señor León Teicher, presidente del Cerrejón, una de las grandes mineras que operan en Colombia, sobre qué percepción tuvieron ellos del gobierno anterior y qué percepción tienen de este. Y la doy un poco como prueba reina de lo poco que ellos piensan que han cambiado las cosas, con lo que yo estoy, por supuesto, de acuerdo. Le preguntan al señor Teicher, ¿le seguirá yendo bien al sector de la gran minería en la era Santos? Y él contesta, así como el país fue afortunado de tener al presidente Uribe durante tantos años, también lo somos de tener al presidente Santos como gobernante. Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen. Yo creo que se nos volvió a aparecer la Virgen, dice pues el jefe de la principal mina a cielo abierto en Colombia. Yo estoy de acuerdo con el señor Teicher, se les volvió a aparecer la Virgen, pero a ellos, no a Colombia y mucho menos a quienes tenemos preocupaciones por estas cosas del medio ambiente. Y en este sentido hay que decir que todo lo que viene sobre agua, ayer alcancé a mirarlo un poco rápido porque tuve líos de avión, lo que hay en el plan de desarrollo sobre agua es espantoso. Es
es la profundización de todo lo horrible que se ha venido haciendo en años anteriores en la lógica de convertir el agua en otro bien de negocio más. No voy a leer las citas porque me hago largo, pero pues cualquiera las puede consultar en el plan de desarrollo. Luego, más en este momento grandes inviernos, pero a quienes nos escuchen y no sean especialistas en el tema, entiendan que fenómenos como estos, terriblemente dañinos sin duda, tienen que ver con el tema que nos ocupa. Lo digo como una especie de evidencia de que no son, digamos, especulaciones, sino que allí hay realidades. Ahora, las amenazas pues son inmensas, este problema de las sequías, problemas de inundaciones y de inviernos muy fuertes, riesgos grandes o riesgos no, realidades de incendios forestales muy difíciles de controlar, daños que están en la base de este problema y generando daños ambientales supremamente grandes. Hoy, y cosa que no me alegra, este evento sucede en unos días en que en Colombia los hechos nos están llamando la atención sobre la gravedad de lo que estamos hablando, este invierno que se está padeciendo, aun cuando suene paradójico, porque en calentamiento global entonces hay un invierno grande en Colombia. Bueno, ese es parte del fenómeno, en unos sitios grandes inviernos, en otros sitios grandes sequías, nos tocó en suerte fuertemente vinculado, lo tiene como una de sus causas fundamentales, la actividad de los seres humanos sobre la naturaleza, la actividad de la especie durante mucho tiempo actuando sobre la naturaleza y particularmente actuando como hemos actuado, no sé, en los últimos 200 años, particularmente desde el inicio de la revolución industrial la llegada del mundo a la economía capitalista. Esto generando pues gases de efecto invernadero en las cosechas que amenazan pues la propia seguridad alimentaria global, más y mayores huracanes. Estoy señalando cosas que están sucediendo y que van a suceder seguramente agravadas en la medida en que este problema no pueda controlarse. Hay riesgos muy grandes de aumentos del nivel de las aguas del mar con relación a los continentes que podrían inundar o que inundarán áreas urbanas densamente pobladas que pueden producir catástrofes supremamente complicadas, daños en los bosques. Lo que tendría que decir es que este asunto del calentamiento global y del cambio climático global que se ha discutido desde hace mucho tiempo, pareciera que ya hay una coincidencia en el mundo de la ciencia y de la academia en el sentido de que efectivamente hay un cambio en el clima global, o sea que ya no, pareciera que ya sobre eso hay una coincidencia porque son muchos los hechos incontrovertibles que indican que allí hay un fenómeno que está ya caminando. Fenómeno que está pues